es estar en su presencia. ¿Cuánto bendicen el nombre de Jesús? La paz de Dios sobre sus vidas. Esta mañana es una mañana maravillosa, es una mañana preciosa, una mañana tan buena para nosotros exponer nuestros corazones a la palabra de nuestro Dios. ¿Y cuánto están deseosos de aprender una vez más la palabra? ¿Cuánto están deseosos de escuchar la palabra de nuestro Dios? Durante todos estos días, semanas, a Dios le ha placido que nosotros estemos hablando acerca del tema el poder transformador de la palabra. Y es un tema que ha sido de muchas bendiciones para decenas de personas, no solo aquí en la iglesia, sino en las redes sociales, porque hay corrientes adversas al propósito que están tratando de desplazar a Jesús, de quitarle a Jesús su sitial. Están tratando de enseñar a un Jesús que nosotros desconocemos y le quieren quitar la preeminencia. Y durante todos estos días hemos estado enseñando la palabra y le hemos estado dando a Jesús el lugar que Él tiene, porque Jesús no solamente era 100% hombre, sino que Jesús es 100% Dios. Y para que usted entienda lo que viene hoy, es necesario que usted escuche de forma gratuita por YouTube las 5 enseñanzas anteriores para que pueda entender de manera amplia lo que te vamos a enseñar en el día de hoy. Porque hay cosas que se están enseñando en muchos lugares, inclusive en muchas iglesias que han caído en el plano de la ilegalidad. Y hoy le vamos a hablar sobre la legalidad de Dios, la legalidad de las Escrituras, la legalidad del nuevo pacto, el cual hemos recibido de Cristo Jesús. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 17. San Juan, capítulo 1, versículo 17. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿La ley fue dada por medio de quién? De Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Oye bien, fije sus ojos en esta última parte del texto. Pero la gracia, diga conmigo, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es de suma importancia que nosotros entendamos que nuestro Dios es un Dios de pacto. Ahora yo quiero definirle lo que es un pacto. Cuando hablamos de un pacto, estamos hablando acerca de lo que es un convenio. De manera que un pacto tiene acuerdos. Cuando hablamos de pacto, estamos hablando de acuerdos. En este caso, del acuerdo de Dios con el hombre o con los hombres, en sentido plural. Y Dios en su palabra es reconocido como un Dios de pacto, porque es la forma que Dios ha utilizado siempre para acercarse al hombre, para relacionarse con el hombre. Por eso cuando nosotros nos vamos a las raíces hebreas y analizamos la palabra pacto, esa palabra pacto es la palabra berit.
Y esta palabra berit significa acuerdo, tratado, convenio. Pero hay una raíz mucho más antigua que hace referencia a la palabra pacto, y es la palabra cortar las muñecas para que fluya sangre. Por eso algunas culturas antiguas usaban este tipo de convenio. Algunas tribus usaban este tipo de convenio. Entre ellos, los jefes de una tribu y los jefes de otra tribu, cuando estaban en convenio, ellos cortaban sus muñecas con navajas para que la sangre fluya. Y unían ambas muñecas y de esa forma establecían un pacto de sangre. De esta forma establecían ese convenio, ese acuerdo entre ambas tribus. Y de ahí se origina la palabra berit, acuerdo mutuo entre dos personas. De manera que cuando hablamos de pacto, estamos hablando prácticamente de un contrato entre Dios y las personas. Ahora, ese pacto o ese contrato normalmente se hacía por escrito. Era un contrato escrito donde se establecían las reglas, donde se establecían los acuerdos. Pero también se daba el caso de que personas entraban en pacto sin necesariamente escribir nada. Se establecían las reglas de forma verbal, de forma oral, sin haber nada escrito. Y de esa forma ellos establecían el convenio o el mutuo acuerdo. Entonces yo necesito que usted subraye, por un lado, la palabra pacto y la apunte por ahí, pero también que usted subraye la palabra legalidad y también la palabra ilegalidad. Porque para que haya legalidad debe existir un sistema legal. Si no existe un sistema legal compuesto por leyes, compuesto por normas, no se va a establecer la legalidad. Para aquellos que estudian ciencias jurídicas y para aquellos que han ido a la universidad, todos sabemos que los países del mundo tienen un sistema de justicia. Y para establecer justicia y hacer justicia deben existir normas jurídicas. Deben existir normas procesales. De la misma forma, en el reino de Dios hay un sistema de legalidad, y las personas, como no conocen el sistema de la legalidad en el mundo espiritual, entonces se incurre mucho en la ilegalidad. Amén. Entonces, las leyes, las normas, los procedimientos, que son un conjunto de reglas y de normas para que los hombres convivan felizmente en la sociedad, esas normas y reglas la establece un sistema de legalidad. Eso es legalidad. Uno andar conforme a las normas, uno andar conforme a las reglas, y esto se conoce como un sistema de derecho. Es un conjunto de normas y de leyes establecidas por el hombre, derecho, para que el hombre viva felizmente con sus demás congéneres, vivan felizmente en sociedad. Las normas legales han sido establecidas. Ahora, ¿qué es ilegalidad? Porque es importante que entendamos eso. Ilegalidad, algo ilegal, es cuando se violan esas normas, es cuando se violan esos procedimientos, es cuando usted
escribe sus argumentos y se presenta ante el juez. Y el juez comienza a estudiar esos argumentos, porque los papeles cogen todo. El papel coge todo. Y usted puede escribir tus argumentos, pero hay un abogado que es la contraparte, que va a tomar tus argumentos, tus mismos argumentos, y se van a presentar ante el juez. Y ese abogado que representa la contraparte va a presentar tus propios argumentos y va a decir: este argumento está mal fundado, este argumento es improcedente y carece de base legal. Por lo tanto, como carece de base legal, usted no puede fallar en base a la ilegalidad. Ahora, eso hay que demostrarlo, porque estos argumentos son mal fundados, porque carecen de ilegalidad. Bueno, estos argumentos, como lo es la Cabala, como lo es el Zohar, como lo son los textos apócrifos, estos argumentos son muy bonitos, son leyendas, son historias contadas por la gente, lucen impactantes, muy profundo, tan profundo que son difíciles de entender muchas veces y son muy misteriosos. Son argumentos, pero no son argumentos legales. ¿Sabe por qué? Porque carecen de fundamento. No, están mal fundados, carecen de ilegalidad. ¿Pero por qué, pastor? Pregúnteme por qué. ¿Por qué, pastor? Porque son argumentos que violan lo ya establecido por la ley de Dios. Son argumentos que violan las mismas normas establecidas por Dios. Por eso son ilegales. Porque vuelvo y repito, Dios siempre se ha comunicado con el hombre a través de ¿qué? De pactos. Diga conmigo, pacto. Son muchos los que cantan Dios de pacto, que guardan sus promesas, y a veces ni saben lo que están cantando, porque a la gente no le gusta estudiar la palabra, a la gente no le gusta profundizarse en la palabra, y son pocas las personas que saben que en la Biblia hay 5 pactos, 5 pactos que la palabra de Dios establece. El primer pacto fue el pacto que Dios estableció con Noé, donde Dios, de forma unilateral, establece un pacto con Noé y su familia y le da el diseño, porque Dios no solo es un Dios de pacto, sino que Dios es un Dios de diseño, y le dio el diseño del arca. Noé obedeció a Dios y se salvó él y su familia. Y Dios le prometió a Noé, ese fue el pacto que Dios estableció con Noé. Dios le prometió a Noé que jamás, que nunca jamás iba a destruir la tierra con agua. Y puso un arco iris como señal del pacto. Ese fue el primer pacto que Dios estableció con el hombre. El segundo pacto de Dios en la Biblia lo estableció Dios con el patriarca Abraham. Y fue un pacto unilateral. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía todo y Abraham no tenía absolutamente nada. Abraham ni salvo estaba. Por eso dice el libro de Romanos, hablando del apóstol Pablo, que sobre Abraham el Señor manifestó gracia sobre gracia, porque Abraham no conocía a Dios. Abraham se crió y se educó en un ambiente donde habría brujería y hechicería, porque el padre de Abraham se llamaba Taré, y Taré era un sacerdote astrológico,
porque Taré adoraba al dios Sin, según la mitología y según los estudiosos que han descubierto que él había levantado. Esas son verdades que están fuera de la Biblia. Las cito simplemente para que ustedes tengan la idea de que los padres de Abraham, según la Biblia en Josué capítulo 24 versículos 2 y 3, los padres de Abraham adoraron dioses extraños de aquel lado del río, porque lo dice la Biblia, eran idólatras. Entonces, según lo que yo he leído y he estudiado, Taré había edificado un templo, oye bien, y en ese templo adoraba al Dios del cielo, que no es Yahweh, no es el Dios verdadero, no es el Yon, no es Elohim, sino un Dios falso. Consultaba el horóscopo, consultaba los signos zodiacales, porque Taré estudiaba las estrellas, estudiaba los astros, era astrólogo. Y hay mucha gente que quiere volver a eso. Quieren estar consultando los tiempos, y quieren estar consultando las estrellas, y quieren estar consultando el sol y la luna, en vez de consultar a Jesús, que es la estrella resplandeciente de la mañana. En vez de consultar a Jesús, que es el sol de justicia. ¿Por qué dicen que Él es el sol de justicia? Porque hay muchos judíos que son astrólogos, que son idólatras. Él es el sol de justicia. Si es el sol que tú quieres ver, yo soy el sol de justicia. Si es las estrellas que tú quieres leer, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Todo se centra en Jesús. Y en ese ambiente de brujería, hechicería, se había educado a Abraham, que no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Y Dios fue el que se presentó ante Abraham. No fue que Abraham buscó a Dios, no. Él no sabía cómo hacerlo. Como hay gente que se jactan en este tiempo y dicen, yo estoy buscando a Dios. No, usted nunca ha buscado a Dios. Fue Dios el que lo buscó a usted. Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado, no te jactes de que tú te estás acercando a Dios. No, Dios se acercó primero. Y Dios se acercó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Génesis capítulo 12. Y te bendeciré y te multiplicaré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese fue el segundo pacto que Dios estableció con Abraham, donde Dios le prometió a Abraham una tierra que fluye leche y miel. Eso se cumplió. Díganle al que está a su lado, eso se cumplió. Porque años después, muchos años después, Josué y Caleb entraron y poseyeron la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Por eso en la Biblia nuestro Dios es conocido como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es decir, un Dios de pacto que cumple sus promesas. Ese fue el segundo pacto. El tercer pacto que Dios estableció fue el pacto que Dios estableció con Moisés. Y Moisés se encontraba en el monte Sinaí, y se le apareció Dios a Moisés de forma muy peculiar, porque Moisés hablaba con Dios cara a cara, cara a cara. Hablaba con Dios face to face. Hay gente que nunca han podido entender eso. ¿Cómo es posible que un hombre de carne y hueso hable con Dios cara y cara? No fue que Moisés vio a Dios, era que la relación que Moisés tenía con Dios era tan profunda que él podía tener acceso como ningún otro ser humano en su época.
hablar con Dios cara a cara en el idioma hebreo significa libre acceso a la presencia de Dios. Todavía la gracia no se había manifestado para abrir el camino y ya Moisés estaba entrando. Por eso la palabra dice que hablaba cara a cara con Dios. Nadie más lo podía hacer. Y Dios estableció ese pacto con Moisés y le redactó la ley con sus propias manos. Oye lo profundo que es eso. El pacto que Dios estableció con Moisés fue un pacto escrito, no fue verbal. Y él con sus propias manos escribió esa ley en piedra. Por eso dice el texto que leímos que la ley vinieron por medio de ¿quién? De Moisés. Y la gracia y la verdad, allá vamos ahora, de un momento. El tercer pacto, ¿cuál es? El de Moisés. El cuarto pacto, ¿cuál es? El pacto eterno que Dios estableció con su siervo David. Y fue un pacto bilateral, porque Dios, de forma soberana, le promete a David que sus sucesores iban a estar en el reino perpetuamente. Le prometió un reino perpetuo. Le prometió un reinado perpetuo. Y a través de este pacto se estableció el tabernáculo de David. Se estableció un pacto que se le da honor y tributo a lo que es una verdadera y una genuina adoración. Ese fue el pacto que Dios estableció con David. Un pacto eterno. Ya van 4 pactos. Falta el último y el más importante. ¿Y cuál es? El pacto que Dios estableció con Jesús, que la palabra le llama el nuevo pacto. Diga conmigo, el nuevo pacto. Dígalo fuerte, el nuevo pacto. Lo estableció el Señor con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es Dios hecho hombre, Dios hecho carne. Y como el pueblo hebreo, tanto que hablan de los hebreos y de los judíos, como ese pueblo violó el pacto, como ese pueblo violó el pacto que Dios había establecido con Israel, según Jeremías capítulo 31, el Señor tuvo que establecer un nuevo pacto como señal. Ahora, como señal de este nuevo pacto, este nuevo pacto no iba a ser escrito en piedras como el antiguo pacto, sino que este nuevo pacto iba a ser establecido en los corazones. En Jeremías capítulo 31 del 27 al 40, no lo voy a leer porque son muchos textos bíblicos, apúntalo por ahí, Jeremías 31, para que lo lea en su casa del 27 al 40. Ahí el Señor anunció el nuevo pacto, y este anuncio del nuevo pacto sería una señal que Dios le estaba dando a su pueblo, donde ese pacto se iba a establecer en la mente y en los corazones. Moisés escribió la ley en piedra, en una piedra externa, pero la gracia de Dios que se iba a manifestar posteriormente no iba a estar escrito en piedra, sino en nuestros corazones, de forma no externa, sino de forma interna.
Esa ley iba a estar establecida en nuestros corazones, no con tinta, sino en nuestros corazones. Porque si le establecía con tinta, se iba a romper, se iba a desgastar, se iba a desvanecer. Y no solamente eso, sino que iba a estar sujeta a muchas interpretaciones. Por eso Dios cambió de formato y dijo: el nuevo pacto que yo voy a establecer, lo voy a establecer en los corazones. ¿Por qué es necesario que yo establezca el nuevo pacto? Porque el hombre está perdido, el hombre está extraviado, el hombre heredó el pecado de Adán. No hay forma de que lo salvemos. Necesitamos a un hombre que vaya por nosotros. Necesitamos a alguien que de forma legal entre a la tierra y nos represente a nosotros. Amén. Y no había absolutamente nadie que pudiera resolver este asunto. Entonces, como no apareció nadie, él mismo tuvo que determinar y decidir venir a la tierra. Él mismo tuvo que decir: yo iré, yo cumpliré esta misión. Amén. Porque es que Dios no puede violar sus propios principios. Estoy hablando de los principios de legalidad. Dios no puede violar su propia palabra. Dios no puede violar sus propios principios de legalidad, porque esos principios Él mismo lo había establecido. Amén. Y Él no podía violar esos principios. Es por eso que cuando Él entra en escena, escucha bien esto, cuando Dios a través de Jesús entra en el mundo, Él dice: sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién le preparó el cuerpo a Jesús? Para aquellos que siguen diciendo que Jesús era el hijo de José. Porque lo mismo que está pasando ahora, eso no es nuevo. Eso pasó en el mismo tiempo de Cristo, cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y se levantaron los discípulos y dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen, ahí están los cabalistas hablando, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Y se levantó quien, Pedro, diciendo: tú eres el Cristo, el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mas me preparaste un cuerpo para hacer tu voluntad. Hebreos 10:9. Lo primero es quitado para establecer esto último, que es su voluntad. Y por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez y para siempre. No pasemos esta verdad tan rápido, porque ese es el problema de la gente, que lee la Biblia demasiado rápido, no entiende. Se quitó lo primero. ¿Qué se quitó? Lo primero, para establecer esto último. Y en Hebreos 10:16 dice: este era el pacto que había dicho hacer con ellos después de aquellos días. Sin embargo, Él no entró a la tierra ilegal, sino que Él entró a la tierra legal. Porque Jesús, ¿por qué entró legal Jesús? Porque Jesús fue nacido de mujer y bajo la ley. Dígalo conmigo: Jesús fue nacido de mujer y bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento, la plenitud del cumplimiento de los tiempos, dice la palabra, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar
a los que estaban en el poder de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos: Abba, Padre. Oye, qué poderoso es esto. Gálatas capítulo 4, del 4 al 6. Y dice la palabra en Juan 1:14 que ese verbo se hizo carne. ¿Se hizo qué? Es por eso que en Filipenses, que lo estudiamos en la enseñanza pasada, capítulo 2, versículos 5 hasta el 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hasta de memoria me lo aprendí porque esto me impacta. Hello. La actitud de Cristo antes de su encarnación era que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró de forma egoísta a su divinidad. Él no se aferró a su deidad. Él lo dejó todo. Él no se aferró a sus privilegios como Dios. Él abandonó su trono de gloria. La palabra dice, sino que se despojó de forma voluntaria. Él se despojó, dejando a un lado su gloria y el uso independiente de sus atributos como Dios, sujetando su vida por completo a la del Padre, según Juan capítulo 8 versículo 29. Y aquí hay una palabra que hay que destacar, y son morfe. La palabra morfe del griego es la palabra siendo en forma, es la palabra morfe, forma, que significa forma de Dios. No está hablando de la forma física ni estructural de Dios, sino que Jesús comparte la naturaleza de Dios, siendo 100% Dios y 100% hombre. Y Él, como Dios, existía desde antes de la encarnación en forma de Dios, y después de la encarnación toma la forma de siervo. Y estando en la forma de siervo, de servidor, de esclavo, se humilla tanto como humano y renuncia a todos sus derechos divinos para venir y morir voluntariamente de una forma y muerte vergonzosa. Eso se llama entrar legalmente. Contrario a Lucifer. Contrario a Lucifer, que Lucifer es un espíritu ilegal porque entró de forma ilegal. No entró nacido de mujer. Porque para estar entre los seres humanos, él tenía que tomar forma humana. ¿Por qué la gente dice que el diablo no existe? Porque no lo ha visto. ¿Y cómo tú lo vas a ver si él no tiene cuerpo? Es un espíritu. Ahora, tú quieres ver al diablo prendido, ve un endemoniado para que tú veas. Porque los demonios, el trabajo de los demonios es buscar un cuerpo a través del cual manifestarse. Porque son espíritus ilegales que no tienen cuerpo. El mismo Jesús en su preexistencia, porque Él existe desde antes de la eternidad, el mismo Jesús dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Él no vino de forma legal, él cayó del cielo. Hello.
¿Te das cuenta? Él cayó. Por eso él está limitado. Yo lo puedo mencionar 20,000 veces y él no me puede hacer nada, porque él está limitado. Él tiene mucho poder, pero su poder es restringido. Y se lo enseño después. El poder del diablo está restringido. Está restringido, está limitado. Si no, él matará a todos los predicadores, pero no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque él es un espíritu ilegal, y de la única forma que él puede atacarnos es a través de la tentación. Somos seducidos y somos influenciados. Él puede usar la carne, puede inducir a alguien que es carne y hueso para tentarte, para hacerte pecar, pero él no puede atacarte con armas espirituales, solo con armas carnales. Pero nosotros estamos en ventaja, porque él nos ataca con armas carnales y nosotros lo atacamos con armas espirituales. Así que dígale al que está a su lado: tú puedes atar los demonios cada vez que usted quiera. Lo que pasa es que hay creyentes que no saben usar el nombre de Jesús. Dígale al que está a su lado: hay creyentes que no saben usar de forma legal el nombre de Jesús, porque no todo el mundo está facultado para usar el nombre de Jesús. Tienes que usarlo de forma legal. Si no lo usas de forma legal, no te va a funcionar. Tú lo puedes mencionar 50,000 veces y el demonio no se va a ir, la enfermedad tampoco se va a ir. Para que la enfermedad se vaya y los demonios huyan, tú tienes que usar el nombre de Jesús de forma legal. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: Jesús se humilló a sí mismo, se hizo hombre, se hizo carne y murió voluntariamente en la cruz. Morfe. Y la otra palabra, la palabra kenosis, que viene de la palabra kenao. La kenosis significa que él perdió sus atributos, o se despojó. No fue que lo perdió, se despojó de su deidad, se despojó de sus atributos divinos y se humanó. Se hizo hombre, se despojó de sus privilegios divinos y se hizo hombre. Y es por eso que Dios lo exaltó. Por cuanto se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí donde yo predico y enseño que él obtuvo ese nombre por la conquista. No fue porque era bonita, no fue porque pagó el precio y pasó el examen. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Este nuevo pacto del cual estoy hablando se caracteriza por la legalidad. Jesús entró al mundo legalmente a través del vientre de una mujer, que hay donde mucha gente se confunde y dicen: no, Jesús es el hijo del hombre. No, Jesús es el hijo de María. Claro, es el hijo de María, porque él tuvo que entrar de manera legal y usó el vientre de una mujer. María fue simplemente un instrumento que Dios escogió como incubadora para alojar el cuerpecito de un hombre llamado Jesús. Pero ahí María no puso nada, y José mucho menos. José se sorprendió cuando escuchó la noticia, y José estaba bien quillado, como decimos los dominicanos. Tuvo un ángel que aparecerse para calmarlo, porque pensaba que María le había pegado los cuernos. Hello. De manera que José ahí no puso nada. Dígale al que está a su lado: José, nana nina, nana nina, nada. El Espíritu de Dios, dice el texto hebreo, el ruá de Dios, hizo sombra sobre María y colocó el feto, colocó el embrión en la placenta de María, y el niño comenzó a crecer
dentro del vientre de María. Satanás cayó del cielo, oye bien, de forma ilegal, y Jesús fue colocado en el vientre de María para que entrara al mundo de forma legal. De forma legal. Entonces aquí hay una contraparte, aquí hay una confrontación entre la legalidad y la ilegalidad. Fije sus ojos en todos aquellos que siguen todavía citando la Torá. Oh, yo tengo 40 años estudiando la Torá, estudiando el Talmud, estudiando las tradiciones de los ancianos. Yo tengo una barbota larga, así miren, y unos espejuelos con un fondo de botella, y estudiando. Ahí se van a secar. Ahí se van a secar. Y ahora hay una locura. Gente que usan muchos utensilios rabínicos. Oh, hoy toca el Shabbat. Hoy se celebra tal fiesta. Oh, el calendario hebreo. Ahora el calendario hebreo tiene más importancia que el Dios de la Biblia. Oh, el calendario hebreo. Dios mío. Están estudiando textos que ya caducaron. No es que la Torá no tuvo su importancia. No es que el antiguo pacto no tuvo y tiene su importancia. Pero eso es lo primero, ya se estableció lo último. O sea, no es que lo primero no tuvo su importancia, el problema es que ya caducó. ¿Están entendiendo eso? Ya caducó, ya. Deja de estar usando tantos textos antiguos. Y otros se van al extremo y comienzan a buscar libros apócrifos. Y ahora son cabalistas, están llenos de misticismo. Y la gente le gusta escuchar esas cosas extrañas, esas historias que son leyendas. Son historias, son leyendas. Cuentos de viejas. Cuentos hebreos, pero son cuentos de viejas. Fábulas. Lo que pasa es que el idioma hebreo es un idioma que llama la atención. Es un idioma enriquecedor. Y tú el que aparece con un talí y un turbante hebreo y una barba larga, pues es rabino. Es rabino y a la gente le gusta eso. Pero y esos textos, diga conmigo, y esos textos ya caducaron. Ya caducaron. Dios había creado en legalidad, pero entonces vino la ilegalidad. Porque Dios es el creador de la Torá, es el inspirador de la Torá. Porque ¿qué es la Torá? ¿Por qué el pastor habla tanto de la Torá? Pastor, explícame, ¿qué es la Torá? La Torá es el Pentateuco, son los 5 libros de la Biblia que escribió Moisés. El libro de Génesis, el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos son los 5 libros que forman parte de la Torá. ¿Me están escuchando? Y esos libros fueron dados por Dios. Son inspiración de Dios. El problema está en que ese texto legal, por la mala interpretación que le han dado muchos, se convirtió en un texto ilegal. Amén, hermanos. Entonces, esa ilegalidad no se resuelve entreteniendo a la gente. Esa legalidad no se resuelve manipulando a los oyentes.
Esa ilegalidad no se resuelve manipulando las emociones de las personas. Esa ilegalidad se resuelve estableciendo y enseñando lo legal, la legalidad. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, escuche bien lo que le voy a enseñar ahora. Así como la fórmula de contrarrestar la desobediencia es la obediencia, de igual forma la ilegalidad se combate con la legalidad. Amén. Él vino a la tierra, Dios se hizo hombre. No fue que Él dejó de ser Dios, Él sigue siendo Dios. Pero para entrar de forma legal, Él tenía que hacerse hombre para establecer la gracia y la verdad. Porque la gracia y la verdad iba a anular lo primero. Porque la gracia y la verdad es lo último. De manera que hay personas que están old fashion. Cuando tú citas la Cabala, el Zohar, esos libros apócrifos y la misma Torah de forma mal interpretada, tú estás old fashion, estás fuera de temporada. Tú no estás actualizado. Aquellos que son abogados saben lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, cuando una ley es promulgada, se establece como un instrumento jurídico legal, pero cuando esa ley es modificada, o cuando crean otra ley sustituyendo esa, usted en el tribunal no puede usar la ley antigua porque ya está caducada, ya expiró. ¿Están entendiendo? Y usted no va a poder defender a sus clientes con una ley que ya no existe porque ya caducó. Entonces el abogado de la contraparte te va a decir, con todo el respeto que usted se merece, licenciado, usted está usando un texto antiguo, usted está usando un texto obsoleto. ¿Qué tiempo tiene usted que no viene al tribunal? Entonces el abogado de la contraparte le va a sacar la nueva ley y le va a decir, la que está en vigencia es esta, salió apenas el año pasado. ¿Y qué va a hacer entonces otro abogado? Si es sabio, no va a continuar la audiencia, va a solicitar al tribunal un aplazamiento. ¿Para qué el aplazamiento? Para él ponerse al corriente. Para él actualizarse. Hay muchas personas en este tiempo que tienen que hacer exactamente lo mismo. Alábale que Él vive. Hay muchos predicadores en este tiempo que tienen que establecer y hacer exactamente lo mismo porque ya están desfasados, ya están orfasión. Desconocen que lo primero fue anulado, caducó lo primero. Se puede usar lo primero como texto de referencia. Se puede usar lo primero como texto de referencia y también para entender el contexto. Pero no se puede vivir bajo ese viejo texto. Si usted entiende esto, aplaude. No se puede vivir bajo ese viejo texto. Se tiene que vivir bajo un nuevo pacto. Se tiene que vivir bajo un nuevo texto. El viejo texto era letra. El nuevo texto es espíritu y es vida.
La letra mata, dijo el apóstol Pablo. Y no se estaba refiriendo a los estudios, como muchos malinterpretan, porque no estudian la Biblia, no estudian el contexto. Ay, no estudie en la universidad. Ay, no tenga licenciado, que la letra mata. Oye eso. No, cuando Pablo dijo la letra mata, se estaba refiriendo a las tradiciones, a los textos que pasaron a ser ilegales porque caducaron. Pablo decía, esa letra mata. ¿Cuál letra? ¿O esos libros apócrifos? Son libros que no fueron aprobados por el canón, ni hebreo ni alejandrino. Y la Septuaginta, 72 ancianos se reunieron y establecieron cuáles son los textos inspirados por Dios. Y hoy tenemos la Biblia como la tenemos, gracias a Dios primeramente, y gracias a esos 72 rabinos que de forma seria se reunieron y establecieron el compendio de la Biblia, lo que es hoy palabra de Dios. Pero hay gente que quiere salirse de lo legal para incurrir en la ilegalidad. Y esa letra es la que mata. Hello, diga, esa letra es la que mata. Pero el espíritu de la palabra es la que da vida. Diga, vida. Vida. Amén. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia necesita hoy? Entretenimiento. La iglesia necesita palabra del nuevo pacto. La iglesia necesita enseñanza del nuevo pacto. La iglesia necesita palabra del nuevo pacto. La iglesia necesita adoración y alabanza del nuevo pacto. La iglesia necesita adoradores del nuevo pacto, no del atrio. No adoradores que solamente ministran al sentimiento de la gente, los sentimientos de las personas, sino adoradores que exalten el nombre de Jesús. Se necesita hoy líderes que gobiernen su casa y sirvan a Dios con una mentalidad del nuevo pacto. Amén, hermanos. Se necesita romper con un sistema religioso tradicional y establecer la cultura del nuevo pacto en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén en el día de hoy? ¿Cuántos dicen amén? Se necesita en este tiempo romper con esa cultura religiosa, con ese sistema religioso. No es que el viejo pacto no sirvió, sino que caducó ya. Caducó. ¿Y cómo yo voy a seguir con algo que ya caducó? ¿Cómo yo voy a agarrar las redes sociales para hablar de algo que ya no sirve? ¿Qué es lo que tú estás enseñando a ti que me está escuchando? ¿Qué rayo es lo que tú estás enseñando? ¿O tú lo que estás buscando es view o dinero? Gente que sigue escribiendo libros de algo que ya caducó, de algo que ya no tiene vigencia. Porque lo viejo ya caducó, no sirvió, caducó, expiró. Y Dios estableció la legalidad del nuevo pacto. Este nuevo pacto fue anunciado en el Antiguo Testamento y se estableció en el Nuevo Testamento porque llegó el cumplimiento del Cairo de Dios. El Cairo de Dios visitó la tierra. El cumplimiento del nuevo pacto llegó. Se consumó el nuevo pacto cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y derramó su sangre de forma voluntaria. Por eso la palabra dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Así que dígale al que está a su lado: ha llegado el tiempo de que tú modeles a Jesús. En Él está la vida y Él es la luz de los hombres. Ha llegado el tiempo de que tu vida esté impregnada de Cristo Jesús. Lo místico tiene que desaparecer. Lo supersticioso tiene que desaparecer. Lo transaccional tiene que desaparecer. Eso no puede estar gobernando nuestra mentalidad. La mentalidad de muchos está siendo gobernada por la superstición, por los misterios, por los códigos, por las profundidades. No, eso no va a cambiar nuestras vidas. Tenemos que ser renovados en nuestra forma de pensar. Nuestro anhelo debe ser, escucha bien esto y apunte eso por ahí. Nuestro anhelo debe ser reflejar a Cristo. Ese debe ser el anhelo más profundo de nuestros corazones. Reflejar a quién, a Cristo. Hacer la voluntad del Padre. Cumplir con nuestro propósito aquí en la tierra. Ese debe ser nuestro anhelo. La ley fue escrita en piedra, sostenida por la mano del hombre, y no iba a cambiar nunca las vidas de los seres humanos. Pero el Espíritu de Dios, el Ruá de Dios, sí puede cambiar las vidas. Cuando usted es semejante a Jesús, el ministerio del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, se impregna en ti y usted se convierte en una persona espiritual conforme al Espíritu de Dios en el hombre. Porque el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo de Dios, comienza a morar en vuestros corazones. Jesús trae vida y no muerte. Jesús trae gloria duradera y no pasajera. Jesús nos quita el velo y nos da la revelación. Y Jesús nos trae libertad y no esclavitud. Un aplauso fuerte a Jesús. Fuerte el aplauso al Dios Todopoderoso. Y con esto concluyo. Y no solamente eso, sino que nos da identidad. Diga: Jesús nos da identidad y nos da una nueva posición. En Cristo tenemos una nueva posición, y esa posición es gloriosa y superior a cualquier religión. Por cuanto esta gloria del nuevo pacto nunca se desvanecerá. Diga conmigo: esta gloria del nuevo pacto nunca se va a desvanecer. Es eterna. Póngase de pies y comienza a adorar al Rey de Reyes, al Señor de señores. Y dígale al que está a su lado: imprégnate de Cristo, llénate de Cristo. Solo en Él está la vida, solo en Él hay salvación, solo en Él está la esperanza. Fuera de Jesús no hay propósito. Fuera de Cristo no hay propósito, no hay propósito. Hay una generación que todavía tiene su entendimiento oscurecido. Están en la era oscurantista. Ya no estamos en esa era. Ya estamos en la era del conocimiento. Ya estamos en la era de la luz. Ya estamos en la era de la tecnología espiritual. Así que abandona lo análogo y entra a la revelación de Dios, que es la revelación del nuevo pacto. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo se pierde el objetivo, se pierde el propósito, se pierde el rumbo. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay salvación.